Esta noche viajamos a un tiempo en que los primeros antepasados humanos no discutían ideas elevadas, sino algo mucho más urgente. Si ese crujido en la hierba era comida, peligro o las dos cosas al mismo tiempo. Antes de acomodarte, imagina las luces bajas y un murmullo suave de fondo. Nos metemos juntos en un mundo de hace 4,7 millones de años. Cuando abrir los ojos por la mañana no era rutina, era una celebración estadística. No pensabas en estiramientos ni en desayunos. Pensabas, estoy vivo y aún no me han mordido. No había casas, ni puertas para cerrar, ni perros guardianes. Con suerte, pasabas la noche encajado en un árbol entre dos ramas, con la esperanza vaga de que los depredadores prefirieran su comida sin astillas. Con menos suerte amanecías en el suelo, sobre hojas húmedas o un montículo de tierra. La privacidad no existía. Dormías pegado a los tuyos y a veces rezagados de otras bandas, por calor y seguridad. Al darte la vuelta podías topar cara a cara con tu primo, con un escarabajo del tamaño de tu pulgar o con la prueba olorosa de que las bayas de anoche no le cayeron bien a alguien. Lo primero que hacías era escuchar. El bosque y la sabana nunca estaban en silencio, y cada sonido significaba algo. Aves podía ser luz y quizá desayuno. Insectos significaba que no te habías congelado. Pisadas pesadas en la maleza significaba que ya tendrías que estar trepando. Levantarse era un acto de valor. No sabías qué había llegado durante la noche. Un león cerca, una pitón buscando sol, o un montón de excremento fresquito indicando que algo grande había pasado por ahí. Tras comprobar que no ibas a ser devorado, buscabas a tu grupo. La banda era tu póliza de vida. El que se iba solo duraba menos que un pescado mal cocido. No había espejo para mirarte. Si lo hubiera, no serviría. El cabello lleno de hojas, la piel con tierra, el maquillaje una mezcla de polen y jugo de bayas del día anterior. Aún así, respirabas. Salía el sol. Primer objetivo del día. Existir. Cumplido. Ahora venía lo difícil. Agua, comida y refugio antes de que volviera la oscuridad. En ese breve minuto disfrutabas la alegría simple de no estar muerto. Si despertar con vida era la primera victoria, el desayuno era la segunda, y esta exigía algo más que suerte. No había menús ni instrucciones ni fechas de caducidad. Había 3 grandes categorías: plantas, animales y cosas que rezabas para que fueran comestibles. El desayuno era lo primero que aparecía. A veces una higuera cargada, a veces un arbusto con bayas que parecían seguras, aunque nadie recordaba si el último que las probó había sobrevivido. No había guías de campo. El método era ensayo y error. Si te picaban los labios, dejabas de comer. Si se te nublaba la vista, dejabas de comer más rápido. La proteína era más difícil. Si te daba la ambición, trepabas a buscar huevos, deliciosos, frágiles y defendidos por padres con picos afilados. Con suerte cazabas una lagartija al sol. Si no había fuego, se comía cruda y con cuidado, sin dientes ni huesos. A veces el desayuno venía empaquetado en forma de cadáver medio comido, bendición mixta. Por un lado, carne gratis. Por otro, el dueño podía estar cerca preguntando por qué traía sus sobras en la mano. En esas situaciones, comer rápido no era consejo, era protocolo de supervivencia. El agua también contaba como desayuno. Unos tragos de una charca turbia llenaban el estómago, con la pequeña pega de diarrea suave y alguna alucinación ocasional. Entre morirte de hambre y beber barro, elegías barro con actitud de esto tiene sabor a tierra de forma intencional. Todo sin platos, ni cubiertos, ni servilletas. De pie, en cuclillas o caminando, porque quedarse demasiado tiempo en un sitio era convertirte tú en desayuno. Acababas con el estómago a medias, pero con mejores probabilidades. Y ese era el único marcador que importaba. Encontrar agua era fácil.
Encontrar agua segura era mitología. Ríos, arroyos, lagunas brillaban tentadoras bajo el sol y entregaban un buffet de parásitos y bacterias. La sed mataba más rápido que el hambre, así que no había lujo de escoger. Un charco de la lluvia pasada podía salvarte. Un remanso poco profundo también, aunque fuera comedor favorito de cocodrilos. El cálculo era claro: beber ahora y tal vez enfermar luego, o no beber y enfermar seguro. No te lanzabas a la orilla como si nada. Ese era el modo de convertirse en ejemplo educativo. Escaneabas el agua, buscabas ondulaciones que no eran del viento, sombras que se quedaban demasiado bajo la superficie. Si todo parecía en calma, avanzabas bajo, bebías rápido, listo para correr. Algunas bandas tenían trucos. Beber con las manos en cuenco te alejaba del borde. Elegir un meandro estrecho daba mejor visión del peligro. A veces aparecía una poza aislada del cauce. Lujo prehistórico si ignorabas los insectos muertos flotando. No se hervía ni filtraba. Si el agua era clara, probablemente estaba bien. Si era turbia, igual bebías y fingías que el sabor terroso era gourmet. A veces eso significaba días de calambres y otras cosas menos elegantes. Sobrevivir no era comodidad, era sumar puntos, sorbo a sorbo. Unas veces salías renovado, otras con náuseas, y otras no salías. Aún así, el agua era vida y la vida casi siempre venía con dientes ocultos. La moda era lo que se te pegaba durante la noche. El primer atuendo del día era tierra, hojas y sustancias misteriosas. A veces amanecías con un mosaico de hierbas aplastadas y barro seco que servía de camuflaje si querías parecer un montón de composta. No había capas de pieles bien cortadas, ni telas tejidas, ni armarios de verano o invierno. Si sobraba un trozo de piel, te lo echabas encima. La mayor parte del tiempo tu única capa era tu propia piel y, con frecuencia, un insecto que te consideraba buffet libre. La tecnología para el frío y el calor se llamaba moverse. Si helaba, seguías al sol. Si abrazaba, buscabas sombra. Si llovía, te mojabas. No había quejas por ropa empapada porque no había ropa. Lo de limpio era caminar al río y que la corriente hiciera lo posible. 10 minutos después ya estabas con polvo, polen o el jugo pegajoso de una fruta reventada. A veces aparecía la decoración corporal. No por pudor, sino por intimidar o por diversión. Untarte de arcilla podía espantar insectos y darte el look de estatua confundida. Frotarte bayas dejaba franjas rojas o moradas que quizá eran atractivas, o quizá señal de pelea con una planta jugosa. Calzado no. Las plantas de los pies hacían callos como piedras. Y aún así, un canto agudo te hacía brincar como si pisaras una pieza de juguete traicionera. Sin cierres ni botones ni modestias. Nadie moría congelado en masa ni se derretía. El código era claro. Ponte lo que el entorno te da y espera que no te muerda. La vigilancia era tarea de todos. No había puertas cerradas, ni cercas, ni letreros de cuidado con el perro. Lo único entre tú y los depredadores era notarlos antes de que te notaran. El problema era que estaban en todas partes. Unos de noche, otros de día, otros esperando tu error. Felinos grandes acechaban en la hierba alta, invisibles hasta el segundo final. Hienas viajaban en grupo con una risa que sonaba a final anunciado. Las serpientes no corrían. Esperaban justo donde ibas a poner el pie. No había alarma central. La más cercana era el grito colectivo cuando algo salía de los arbustos. Luego venían señalamientos, pedradas y alguna distracción heroica del más valiente o del más desafortunado. Sobrevivir era atención constante. Ojos buscando sombras que no cuadraban. Oídos afinados a la rama que crujía del lado incorrecto. Cualquier roce podía ser brisa o un menú decidiéndote. Vivir en grupo era la defensa real. Cuantos más, mejor para detectar peligro y, llegado el caso, para correr más rápido que por lo menos uno.
Cooperación, sí. Instinto de conservarse también. El contrato social era simple. Nos cuidamos, pero si el leopardo te agarra, es asunto entre tú y el leopardo. Algunos hacían guardia sin glamour. Pararse en una roca para vigilar significaba ser el primero en ser visto. La ventaja: si veías el problema a tiempo, te ganabas unos pasos de ventaja. Antes de tener lenguaje con sonidos, gramática y sarcasmo, la comunicación era minimalista. No había discursos, había señalar, gruñir y caras que iban desde cuidado hasta creo que esta valla me está matando. Señalar era la herramienta estrella. Señalabas comida, depredador o algo curioso y listo el malentendido. Señalabas una gacela lejana y quizás proponías una cacería. Señalabas un arbusto cercano y alguien entendía «escóndete ahí», cuando en realidad querías decir «no toques eso que está lleno de insectos que pican». Los gruñidos servían para todo. Uno largo y grave podía significar «esto sabe bien» o «estoy atragantado». Uno corto podía ser «cuidado» o «eso es mío». Para entender, mirabas las cejas y rezabas. Los gestos ayudaban con precisión variable. Un ademán con la mano podía ser «ven» o «aléjate», según la urgencia. Agitar los brazos podía ser «peligro» o «me quemo» o «me pica algo». Cuando la urgencia era real, la herramienta segura era gritar. Grito significaba algo malo ocurre ahora mismo. No importaba si era un depredador, una caída de rocas o un avispero en el tobillo. Todos gritaban y todos corrían. Los detalles se aclaraban después, si había después. Sin palabras también se cocinaba lo social. Negociar comida era concurso de miradas. El coqueteo eran miradas largas, ruidos raros y compartir fruta si había valor. Las discusiones podían pasar de gruñidos a empujones en segundos y se resolvían con uno yéndose a refunfuñar detrás de un árbol. No era elegante, pero alcanzaba para avisos, cacerías y de paso insultarse un poco. Y con eso, sociedad funcionando. Cazar en teoría era fácil. Encontrar animal, matar animal, comer animal. En la práctica era asustarlo, perseguirlo, agotarte y rogar por una mala pisada del bicho antes que la tuya. No había arcos, ni puntas metálicas, ni trampas ingeniosas. Las herramientas eran piedras, palos y algún hueso afilado, todos con la misma probabilidad de lastimarte a ti que a la presa. Lanzar una piedra servía si estabas tan cerca como para tocar al animal con la otra mano. Si no, era una invitación amable a que corriera más rápido. El primer paso era avistarlo. Gacelas, antílopes, ciervos pequeños eran objetivo ideal, no por fáciles, sino por rendir carne. Problema: sus patas los sacaban de tu vista en un parpadeo. La carrera era deporte de equipo. Los más veloces arrancaban y empujaban la presa hacia otros que esperaban adelante. Esperar era un término generoso. Significaba estar por ahí con la esperanza de estar en el lugar correcto cuando el animal se cansara. Mala noticia: los animales parecían tener más resistencia y además zigue-zagueaban por terrenos que te hacían cuestionar por qué saliste de tu lecho de hojas. Con presas pequeñas como conejos o lagartijas, el enfoque era sigilo. Arrastrarte con paciencia vegetal hasta que las plantas parecían crecer a tu alrededor. Recompensa: un estallido y el intento de atraparla antes de que desapareciera por un agujero donde tú no cabías. No todas las cacerías acababan en triunfo. A veces volvías con moretones y manos vacías, y una historia sobre cómo esta vez se escapó. Otras acababa siendo cazado. Perseguir un jabalí era boleto para conocer sus colmillos. Aún así, un éxito pequeño alimentaba al grupo un día, y el cansancio valía la pena. Si fallabas, quedaban las vallas, suponiendo que ya hubieras aprendido cuáles no te mataban. Recolectar era la versión segura, aunque menos emocionante. No derribabas un mamut, pero tampoco te corneaba nada. El peor final era una urticaria.
salvo que confundieras hongos y te pasaras el día viendo colores con suerte. Se hacía en grupo, ideal para quien no quería sprints detrás de animales furiosos. El método era simple. Vagabas, encontrabas algo que parecía comestible y confiabas en instintos o en la memoria colectiva de que no te mataría. Colores chillones sospechosos. Olor raro sospechoso. Aspecto delicioso también sospechoso. La naturaleza con sentido del humor. Las bayas eran lo más común. Si eran dulces, te las comías de inmediato. Si eran amargas, probablemente también. Tubérculos y raíces eran base, aunque desenterrarlas pedía paciencia y uñas de piedra. Los frutos secos eran premio calórico. Abrirlos sin herramientas convertía la escena en examen dental improvisado. Semillas y hojas rellenaban. Nadie aplaudía mientras masticaba hojas crudas. De vez en cuando aparecía miel, oro puro de la dieta. Problema: las abejas también eran prehistóricas, y su política de reparto venía con aguijón. El recolector no estaba libre de peligro. Serpientes en arbustos, jabalíes ofendidos por el robo de su snack y, a veces, otra banda con más hambre que decidía que tu canasto ahora era suyo. Aún así, recolectar tenía ventajas. Se podía gruñir y gesticular mientras se trabajaba, cuidar crías y evitar los sprints por la llanura. Cuando los cazadores volvían con las manos vacías, el botín del recolector se convertía en plato principal, y a nadie le importaba que fueran raíces y bayas. Encontrar refugio no era cuestión de comodidad, era vivir lo suficiente como para quejarse luego de la incomodidad. Hogar podía ser una cueva poco profunda, el hueco bajo un árbol inclinado o una roca suficientemente grande como para esconderse detrás y fingir que era pared. Las cuevas eran primera clase: sombra, techo contra la lluvia y una pared que no tenías que construir. Desventaja: casi siempre ya tenían inquilino con más dientes que tú. Negociar era gritar, agitar palos y salir corriendo cuando el residente no se inmutaba. Si no había cueva, los salientes y los troncos huecos eran buen inmueble. No protegían igual, pero mejor que dormir a la intemperie, donde el único techo era un ave pasando y dejando un regalo que no pediste. La opción desesperada era fabricar tu propio refugio apilando ramas, hojas y barro en algo con forma de tienda. No era bonito ni impermeable, pero daba la ilusión de seguridad. Si el viento soplaba, amanecías con el techo en otra región, pero al menos lo intentaste. El lugar importaba. Demasiado cerca del río era invitación a inundarse o a visitas nocturnas de cocodrilos. En una loma drenaba mejor, pero había más viento y menos escondites si algo llegaba. Dentro, los muebles eran lo que no te torcía la espalda al sentarte. Montones de hierba servían si no te importaba compartir con insectos. Piedras planas podían ser asiento, mesa o arma. La luz la ponía el sol y, si aún estabas despierto, la luna. El fuego fue el equivalente prehistórico de una herramienta total. Una vez que lo tuviste, te preguntaste cómo viviste sin él, y cuando lo perdiste, cundió el pánico. No se encendía con un botón. Había que robarlo a la naturaleza, darle vida y cuidarlo como a un hijo. El primer encuentro venía tras un rayo que dejaba un árbol ardiendo en la sabana. El valiente corría a tomar una rama encendida y salía con ella entre gritos para no convertirse en antorcha humana. Una vez en tus manos, mantenerlo vivo era tarea número 1. No sabías fabricarlo aún. Así que el fuego era mascota gruñona que no se alimentaba sola. Alguien debía vigilarlo, darle leña, protegerlo de la lluvia y evitar que alguien tropezara y lo apagara. A cambio, cocinaba la comida para que supiera mejor y matara menos. Espantaba depredadores y en noches frías evitaba tiritar hasta el amanecer. Pero tenía carácter. Acércate demasiado, y el dolor te educaba al instante. Descuidarlo, y ardía la llanura llevándose refugio, comida y cejas.
Socialmente, se volvió el centro. Alrededor se comía, se hablaba y se miraba la llama como si fuera magia. Quien cuidaba el fuego controlaba comodidad, seguridad y cena. Si se apagaba en tu turno, mejor empezar a correr antes de que el resto se diera cuenta. Los depredadores no salían en documentales, salían de la oscuridad. No había cercas, ni armas de fuego, ni un número de emergencias. Si querías vivir, debías saber quién podía comerte y cómo evitarlo. El elenco era temible. Felinos grandes, silenciosos y más rápidos que tú en tu mejor día. Hienas en manada con mandíbulas que partían huesos y una risa inquietante. Cocodrilos que parecían troncos hasta que estabas lo bastante cerca para un giro mortal. Serpientes, algunas venenosas, otras constrictoras, todas expertas en estar justo donde no querías pisar. Incluso aves rapaces gigantes podían llevarse a un pequeño humano. Evitarlos era trabajo de todo el día. Aprendías a escanear el horizonte, a escuchar silencios extraños y a asumir que si no veías peligro, probablemente estaba detrás. Dormir en grupo ayudaba, aunque significaba despertarte más por pánico ajeno que por el depredador real. A veces, la mejor defensa era ofensa. Gritos, piedras y palos para convencer a la bestia de que no valías el esfuerzo. En grupo funcionaba. Solo era una forma dramática de despedirse. Con el tiempo, aprendías patrones. ¿Qué ríos escondían cocodrilos? ¿Qué arbustos serpientes? ¿Qué árboles eran buenos para trepar en emergencia? Sobrevivir no era pelear. Era no estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y si todo fallaba, bastaba correr más que la persona más lenta del grupo. Ética dura, pero efectiva. La crianza no tenía cuentos antes de dormir ni loncheras. Era mantener vivos a los hijos hasta que aprendieran a no morir solos. Los bebés venían con defecto mayor. Ruido. Anunciaban su posición a buena distancia. No había chupetes ni cunas. Solo brazos y, con suerte, una tira de piel para atarlos a la espalda. Todo se hacía con un pequeño colgado a ti. Recolectar. Trepar para escapar de un leopardo, cargar leña. La enseñanza empezaba pronto. Mostrar qué vayas a comer, cómo lanzar una piedra, por dónde no caminar. A veces la lección era ver a otro cometer el error. La clase no toques la serpiente solía darse una sola vez. La disciplina era simple, una mirada, una voz firme o un toque, pero casi siempre las consecuencias naturales. No sigues al grupo, te quedas solo. Ignoras el río, el cocodrilo opina. La infancia era corta. En cuanto caminaban firme, se esperaba ayuda. Cargar palitos, espantar aves de la carne secando, traer raíces. No ayudar no era castigo con amenaza, era no cenar. A pesar de todo, la crianza daba momentos de orgullo. Ver la primera recolección en solitario o comprobar que esquivaron un peligro daba sentido a los desvelos. Y si llegaban a adultos, trabajo cumplido. Hasta que te tocaba ayudar con nuevos pequeños ruidosos. Los conflictos ocurrían. Alguien ocupó tu roca favorita para sentarse. Alguien comió de más o te miró raro mientras roías un hueso. Las soluciones eran directas. Opción 1, puños. Gritos ásperos y luego intercambio de opiniones con el cuerpo. Cortos, duros e inconcluyentes, salvo por dientes perdidos. Opción 2, piedras. La multiherramienta servía también para debatir a distancia. La primera piedra terminaba la discusión y el resto se apartaba para no salir herido y de paso ver el espectáculo. Opción 3, correr. Subestimada pero eficaz. Menos heridas, menos rencores y menos ruido que atrajera predadores. Claro, corrías el riesgo de parecer cobarde, pero cobarde vivo mejor que héroe muerto. A veces intervenían los mayores, no por justicia poética, sino porque un herido ralentizaba a todos. Su mediación era clara.
silencio y a buscar comida. Sin leyes formales, la sanción real era el aislamiento. Si nadie quería cazar o recolectar contigo, tus chances caían como piedra. Brutal, pero claro. La migración no era vacaciones por temporada, era supervivencia. Sin comida, sin agua o con demasiados depredadores confortables en tu campamento, recogías tus pocas cosas y caminabas. No había "estamos llegando". Nadie sabía qué era llegar. La decisión era colectiva, que solía significar que el más viejo y cascarrabias decía "aquí ya no se puede", y todos asentían. El viaje era lento. Niños con piernas cortas, mayores con rodillas quejumbrosas, paradas para revisar huellas o verrugas por el calzado inexistente. El progreso se medía en la distancia hasta la siguiente sombra, no en millas. Sin mochilas, atabas cosas en pieles o las equilibrabas en la cabeza. Con un bebé eras cuna ambulante. Con comida extra, eras amigo de todos hasta que se acabara. En el camino, la comida era azar. Un día, un arbusto generoso. Otro, un animal muerto aún aceptable. Y otros días, estómago vacío. El agua más difícil. O hallabas una fuente limpia o bebías barro con fe. El clima añadía su humor. Sol que golpeaba, vientos fríos, aguaceros repentinos. Aprendías que el clima perfecto no existía, solo el menos malo. Tras días o semanas encontrabas un sitio prometedor. Agua, recursos, quizá una cueva sin morador. Levantabas campamento, suspirabas y te mentías diciendo que era para siempre, entendiendo que para siempre equivalía a hasta que vuelva a faltar algo. Para el humano prehistórico, la supervivencia no era evento, era cultura diaria. No te preparabas para emergencias porque cada día lo era. No había comodidad más alta que estar entero y con el estómago lleno. Cada decisión tenía peso. ¿Qué vayas? ¿Dónde el refugio? ¿Cuánto te alejabas? Era equilibrar, encontrar recursos y no convertirte en recurso. Los lazos sociales eran estrategia. Solo eras aperitivo. En grupo eras manada ruidosa que espantaba depredadores y repartía trabajo. Convivir traía roces, sí, pero el compañero molesto podía ser quien viera al leopardo antes que tú. No había despensas grandes, así que comer cuando se puede era filosofía central. Días de festín y días de masticar hojas. Seguridad a largo plazo, ninguna. El secreto era adaptarse. El clima cambiaba, ríos se secaban, las manadas se iban, y tu campamento perfecto se volvía trampa. La terquedad llevaba a la extinción. La flexibilidad te mantenía con vida aunque dejaras tu roca favorita. Incluso el ocio tenía utilidad. Contar historias al fuego no era solo entretener, era pasar conocimientos. El relato del cazador que ignoró señales y se metió al pantano no era drama. Era manual de no te metas al pantano si no te gustan las sanguijuelas. Esa rutina dura, hambre, peligro y terquedad útil permitió que hoy estemos aquí hablando de ellos. Ahora dejamos la sabana y entramos en Constantinopla, ruidosa y caótica, donde la vida de Teodora empezó no entre mármoles, sino en el vientre del hipódromo. Nacida alrededor del año 500, hija de un domador de osos de la facción verde, creció entre gritos de multitudes, cascos sobre piedra y olores de sudor, animales y polvo. La tragedia llegó cuando su padre murió de golpe, dejando a la familia sin sustento. En el Imperio bizantino, ser viuda y pobre era caminar al borde. Su madre se volvió a casar con otro empleado del hipódromo, pero el amparo era limitado. Teodora aprendió pronto que la pobreza no era concepto, era aire. Veía mendigos bajo pórticos, huérfanos vendiendo lo que fuera, mercados donde cada moneda se peleaba. La belleza y la agudeza no eran lujos, eran herramientas, y ella comenzó a afilarlas. También creció bajo la sombra política del hipódromo, donde azules y verdes eran más que equipos.
Eran bloques de poder que podían encumbrar o destruir. Entender lealtades y peligros fue parte de su educación. No esperaba privilegios, esperaba oportunidades para asirlas a cualquier costo. El teatro ofreció una salida. No era arte fino para masas, era campo de batalla de ingenio, belleza y espectáculo sin vergüenza. Adolescente. Se hizo actriz en los teatros vinculados al hipódromo, en pantomimas y comedias de doble sentido. La línea entre intérprete y cortesana era delgada, y muchas, como ella, complementaban ingresos con favores de patronos ricos. Para la aristocracia, eran mujeres de moral dudosa. Para Teodora, el escenario fue escuela. Aprendió a leer al público, atraer miradas, sostenerlas y cambiar un ánimo con un gesto. Dominó el tiempo escénico y social. Su belleza corría de boca en boca, y su lengua afilada también. No era adorno, era conversadora capaz de halagar, ironizar o humillar. Escuchaba a poderosos que buscaban distracción, y el chisme político en luz de lámparas valía como moneda. Pero la vida de actriz era inestable. Rivalidades peligrosas y un público caprichoso. Ella sabía que no se quedaría ahí para siempre. Cada noche, cada encuentro, era peldaño. No solo sobrevivía, estudiaba y se preparaba. Su ascenso no fue recto. Hubo escándalo, exilio y reinvención. En la adolescencia tardía dejó la capital, según cronistas maliciosos, como amante de un funcionario destinado al norte de África. Cuando se rompió la relación, quedó abandonada sin dinero ni aliados. Para muchas, fin de historia. Para ella, un desvío. Comenzó a regresar por ciudades del Mediterráneo oriental. En Alejandría, bajo influencia de una seta cristiano, reencuadró su vida. Conversión o estrategia. El resultado fue el mismo. Nueva imagen. Dejó el brillo del escenario por modestia y piedad. Cultivó fama de generosa con pobres y compasiva con mujeres en la cuerda floja que ella había pisado. En Antioquía ya no vivía de su aspecto y su ingenio solamente. Se posicionaba para otro futuro. Entró en círculos de mercaderes influyentes, funcionarios y clérigos. Los susurros de su transformación llegaron a Constantinopla. Cuando volvió, no era la misma. Llevaba la resiliencia del exilio y la pericia del teatro. Y entonces entró en escena el hombre con ambición a su altura, Justiniano, sobrino y heredero de Justiniano. El primer encuentro se perdió en la historia, pero se sabe que no fue cortejo cualquiera. Justiniano, ya estrella en la corte, de mente jurídica aguda y empuje incesante, se rodeaba de capaces. Pocas igualaban la mezcla de inteligencia y carisma de Teodora. Era más que bella, era convincente. Podía hablar de política, derecho y teología. En una época en que mujeres de su origen se descartaban, destacaba. Él vio en ella no solo pareja, sino aliada que entendía corrientes de poder. Ella vio en él la llave del mundo que había estudiado desde la periferia. Había un obstáculo. La ley prohibía a altos funcionarios casarse con actrices o exparejas cortesanas. Justiniano no dejó que la tradición decidiera. Presionó para cambiar la ley. Y su tío promulgó una reforma que abría esa puerta. Sobre el papel, sutil. En la práctica, monumental. Desafío directo a prejuicios arraigados. Con la barrera legal caída, se casaron alrededor del año 525. Desde el inicio, Teodora dejó claro que gobernaría a su lado, no detrás. Para muchos, escándalo. Para ella, destino. En el año 527, Justiniano fue coronado coemperador y poco después único soberano tras la muerte de su tío. Teodora recibió el título de Augusta. No fue figura pasiva, se sentó en consejos, opinó en asuntos de Estado e influyó en leyes. Su vida antes de la corona le dio empatía inusual por los vulnerables. Impulsó medidas para proteger a mujeres frente a prostitución forzada,
asegurar derechos de propiedad y tutela de hijos. Trabajó para mejorar la situación de actrices, prohibiendo prácticas abusivas que ella conocía. La aristocracia la rechazó. Procopio, cronista cortesano, la pintó como manipuladora y cruel en su Historia secreta, obra llena de sesgo. Más allá de difamaciones, la realidad era que incomodaba a un orden que no admitía a una mujer con poder visible. Ella entendía el valor del símbolo. Cada aparición pública, cada procesión, cada ceremonia en Santa Sofía reforzaba su autoridad. Digna, ingeniosa, resuelta. La prueba mayor llegó en enero de 532, con la revuelta Nica. Lo que empezó como disputa entre azules y verdes se volvió levantamiento contra el gobierno. La ciudad ardió, edificios cayeron, incluida la antigua iglesia de Santa Sofía. En palacio, el pánico llevó a aconsejar huida por mar. Justiniano vaciló. Teodora habló y dejó huella eterna. Quien ha llevado la púrpura no debe sobrevivir a su pérdida, dijo, y para mí la púrpura es el sudario más noble. No huiría. Su firmeza enderezó columnas temblorosas. Decidieron pelear por el trono. Llamaron a Belisario y Mundos. Con engaño y fuerza encerraron a los rebeldes en el hipódromo y los aniquilaron. Se habló de decenas de miles de muertos. Terrible, sí, pero el trono se sostuvo y la reputación de Teodora como líder sin miedo quedó fijada. No era adorno del poder, era su guardiana. Tras la tormenta, volvió a sus causas. Promovió un gran refugio en la capital, la Casa del Arrepentimiento, para sacar a mujeres de la explotación y enseñar oficios. Avanzó en derechos de herencia y bienes para viudas e hijas cuando no había herederos varones. Empujó reformas de divorcio para dar a mujeres recurso cuando sufrían abuso o abandono. También frenó abusos de gobernadores provinciales corruptos, enviando inspectores y exigiendo cuentas. Ganó admiración entre clases bajas y antipatía entre nobles. En religión, mientras Justiniano buscaba unidad ortodoxa, ella mantuvo lazos con monofisitas, ofreciéndoles refugio y jugando un equilibrio delicado dentro del matrimonio imperial. Fue política astuta, con red de informantes, carta discreta con reinas extranjeras y mano firme para remover a quien subestimara su capacidad. ¿La acusaron? Sí, pero su eficacia era indiscutible. A mediados de la década de 540, la presencia de Teodora empezó a menguar no por intriga ni derrota, sino por enfermedad. Las fuentes discrepan sobre la causa, quizá cáncer, quizá infección persistente. Lo cierto es que la fue debilitando sin apartarla del todo. Seguía aconsejando a Justiniano, recibiendo enviados, emitiendo órdenes y empujando la culminación de obras legales y de caridad. Para él, su declive fue golpe privado y político. Su unión había sido más que matrimonio. Había sido cogobierno. Juntos atravesaron motines, guerras y reformas. Con el avance del mal, se aseguró de rodearla de médicos y del círculo más cercano. En el año 548, Teodora murió con 48 años. Constantinopla se sacudió. Hasta sus enemigos reconocieron la marca que dejaba. Justiniano la enterró en la iglesia de los Santos Apóstoles, Panteón Imperial. Su tumba recibió honores de soberana. Sus reformas, desde la protección contra la trata hasta los derechos de propiedad, sobrevivieron siglos. No solo alteró leyes, alteró la idea de lo que una emperatriz podía ser. Su imagen quedó en arte y arquitectura. El mosaico de San Vital en Rávena la muestra al lado de Justiniano, en púrpura e investida, no detrás, sino junto a él. Un retrato adecuado para quien se negó a ser fondo. Su vida fue contraste, del polvo del hipódromo a los salones de palacio, del estigma del escenario a la veneración, ambiciosa, sagaz, compasiva y, cuando tocaba, implacable, sobre todo, inolvidable. De un poder tejido con ceremonias,
pasamos a otro tejido con música y pasos. En los primeros siglos medievales, los banquetes nobles eran estruendo y desenfreno. Mesas repletas de asados, vino especiado corriendo y músicos tratando de hacerse oír entre risas y discusiones. Había baile, sí, pero espontáneo y rudo. Círculos improvisados, saltos y palmadas movidos más por entusiasmo que por elegancia. Hacia el final de la Edad Media, todo esto cambió. Las cortes se refinaron bajo ideales de caballería y modales. La nobleza ya no se medía solo por riqueza o lanza, también por maneras, por porte y por participar en los ritos del entorno cortesano. El baile, antes desahogo rústico, se convirtió en escenario de rango y crianza. Con la centralización de las cortes, la vida bajo un mismo techo exigía etiqueta constante. Cada gesto en mesa, casa o salón era declaración de posición. El suelo de baile se volvió microcosmos de la jerarquía. Bailar bien era disciplina, pausa medida y comprensión de un lenguaje mudo de manos y miradas. Un paso podía significar confianza, deferencia, juego de seducción o alianza política. La música acompañó esta transformación. Los músicos dejaron las tonadas tabernarias para componer piezas marcadas y ritmadas pensadas para coreografías específicas. Surgió la figura del maestro de danza profesional que entrenaba a nobles en los últimos pasos y evitaba que hicieran el ridículo frente a reyes y embajadores. Para los siglos XIV y XV, el baile había pasado de desorden alegre a arte codificado, tan reglado como las armas pintadas en los escudos. Elegancia hecha visible, conversación sin palabras en que cada participante conocía su lugar. Entre las danzas que simbolizaron este giro, ninguna como la baja danza, literalmente danza baja, nacida en las cortes de Borgoña en el siglo XV, era lo opuesto a los brincos y giros campestres. Lenta, deliberada y deslizante, mostraba gracia más que vigor. Lo de baja no hablaba de rango, sino del cuerpo, pies cerca del suelo, rodillas apenas flexionadas, apariencia fluida casi sin peso. Las parejas avanzaban y retrocedían con pasos medidos, tronco erguido como si flotaran. En una época que asociaba el dominio del cuerpo con nobleza, este control era mensaje en sí mismo. La música seguía el mismo carácter. Tempo binario o ternario pausado, conjuntos de chirimías, sacabuches, laúdes y arpas sosteniendo un tenor estable sobre el que flotaban adornos. Esta base permitía moverse en sincronía, con coreografías ensayadas hasta borrar el tropiezo. La baja danza también era escenario de romance cortesano. Su ritmo sin prisas permitía miradas largas, gestos sutiles y conversación contenida. En el rígido protocolo era de los pocos espacios donde un caballero y una dama podían compartir cercanía sin escándalo. Los pasos mismos parecían lenguaje de amor caballeresco. Acercarse, retirarse, rodearse, dominarla, pedía más que memorizar secuencias. Hacía falta control, postura y oído para el fraseo. Un error podía desordenar a todo el conjunto y humillar a quien fallaba. Por eso, las familias nobles pagaban a maestros para que hijos e hijas brillaran cuando les tocara cruzar el salón. Hacia finales del siglo XV, la baja danza era sello de las reuniones refinadas de Francia, Borgoña e Italia. No era solo baile, era declaración de pertenencia a los círculos altos. Con el cambio de siglo, llegó la pavana como emblema siguiente. Si la baja danza era graciosa, la pavana era regia. Nacida en Italia y extendida a Francia, España e Inglaterra, su nombre quizá aludía a Padua. Más que baile, era procesión. Tapiz vivo de seda, joyas y heráldica abriendo grandes eventos, bodas, coronaciones y recepciones. Permitía a la nobleza exhibir riqueza y estatus cuando todas las miradas estaban sobre ellos. El movimiento era de pasos lentos y solemnes en hileras largas o parejas que avanzaban y se detenían con precisión. Como en la baja danza,
el porte erguido, pero aquí con énfasis en la grandeza, tan deliberada que cada paso era instante a saborear, cada giro ocasión para lucir mangas bordadas y cadenas brillantes. La música, rica y estratificada, solía estar en compás binario. Laúdes, violas y teclados tempranos como virginal y clave creaban una sonoridad digna. La coreografía seguía frases de 4 u 8 compases, con sensación de marcha ceremonial. Socialmente, funcionaba como escenario público de jerarquía. El orden de los danzantes marcaba el rango, la pareja real al frente, detrás duques y condes, y así hasta abajo. Detalles como con quién bailaba quién, el lugar en la fila o el lujo del atuendo eran señales leídas por todos. La pavana llevaba también un hilo romántico, aunque más formal, dejaba espacios para el intercambio contenido. Una mano sostenida un segundo más, una mirada en el compás justo. En su apogeo, era pieza imprescindible de la vida noble, proclamación lenta y deslumbrante de que el poder también se interpreta y se muestra. En ese teatro político en zapatillas, el baile fue forma de diplomacia. Invitar a bailar no era casual. Un caballero podía proponer alianza familiar con un gesto. Una dama, aceptar o declinar con cálculo. Rehusar señalaba distancia. Aceptar abría puertas. La colocación en el suelo de baile reflejaba jerarquía con precisión. Los de mayor rango lideraban el primer set. Los demás esperaban su turno y su oportunidad de ser vistos. Ser llamado a una posición prominente era favor visible. Quedar fuera, humillación silenciosa. El maestro de danza entendía estas corrientes y actuaba como facilitador. Podía emparejar discretamente, separar a quienes convenía o distribuir secuencias para provocar encuentros o evitarlos según el deseo del anfitrión. Para jóvenes nobles, el salón era ensayo de diplomacia. El equilibrio entre deferencia y confianza que se exigía en el baile servía en la mesa de negociación. Escuchar la música, leer la sala, anticipar el movimiento del otro y responder con gracia eran habilidades transplantables. Los gestos eran vocabulario, una reverencia más profunda, un leve apretón de manos en el giro, una sonrisa en un momento inesperado, pequeños signos que podían significar afecto o intención. En la corte, romance y política se entrelazaban, y el salón era su campo de batalla elegante. Detrás de esta elegancia estaba el maestro de danza, figura a menudo olvidada. No era solo instructor, era custodio de la etiqueta, coreógrafo del espectáculo y muchas veces arquitecto silencioso de la política cortesana. Viajaba de corte en corte, llevando modas en movimiento, hábil en pasos, música y porte. Sus lecciones formaban embajadores del cuerpo, convirtiendo cada reverencia y giro en reflejo de la dignidad del rango. El entrenamiento era riguroso. Horas para fijar tiempo, pisada y equilibrio entre contención formal y chispa expresiva. Un tropiezo no solo avergonzaba a la persona, tocaba a su casa. El maestro debía prevenirlo. También componía secuencias nuevas, mezclando patrones con innovaciones, en diálogo con músicos para que coreografía y fraseo se abrazaran. Elevó el baile de pasatiempo a arte mostrable ante dignatarios, capaz de marcar celebraciones con estampas memorables. Su influencia también tocaba la estrategia. Un maestro bien situado podía propiciar reconciliaciones, alinear alianzas o impedir escándalos mediante la disposición de pareja, porque cruzaba con naturalidad entre altos y bajos rangos. Se volvía intermediario de confianza. Para ambiciosos, su aprobación valía invitaciones. Su desaprobación, invisibilidad. El espectáculo necesitaba carne y sonido. Los trajes y la música daban vida a la estructura. Para el noble, vestir no era casual. Las damas llevaban sedas, terciopelos y brocados pesados, capas superpuestas que dibujaban el aire al girar, colas barriendo suelos pulidos y mangas que ondeaban con cada compás.
Los caballeros, jubones y calzas ricas, capas cortas que se abrían al paso. Las joyas atrapaban la luz de cientos de velas, convirtiendo a los danzantes en constelaciones móviles. El color era lenguaje. Rojos profundos, azules reales y oro bordado hablaban de riqueza y alianzas. Un bailarín hábil aprovechaba el movimiento del tejido para subrayar su gracia. La música, con laúdes, arpas, violas, chirimías y sacabuches, llenaba los salones sin ahogar la conversación. Para pavanes y bajas danzas, composiciones pausadas, más tarde. Para gallardas y otras, ritmos vivos que pedían juego atlético de pies. Muchas veces la música se hacía a medida. Compositor y maestro de danza se coordinaban para que cada reverencia y giro cayera en su sitio. El efecto era hipnótico. Un salón entero moviéndose como una máquina de elegancia. El marco ayudaba. Grandes salas con paredes doradas, suelos bruñidos y tapices de escenas míticas o caballerescas recordaban los ideales de amor, honor y belleza que el baile encarnaba. Era teatro. Cada nota, cada tela y cada paso componían una función destinada a impresionar, seducir y fijar el orden social. Belleza como poder. En el suelo pulido de la corte, el baile también fue juego de atracción. Bajo la etiqueta estricta y las figuras coreografiadas, hombres y mujeres podían insinuar interés, cruzar miradas y probar afinidades sin una palabra de más. El ideal del amor cortés encontró su escenario perfecto en esa elegancia ordenada. Las parejas se movían en patrones que imitaban una búsqueda romántica. Acercarse, retirarse, rodearse con pasos medidos. Cada gesto tenía sentido. Una reverencia comunicaba respeto. Un giro era invitación. Un toque de mano sostenido un instante más prometía algo que no se decía en voz alta. Para muchos jóvenes nobles, el baile era el primer contacto permitido con un posible pretendiente. Allí, al abrigo del murmullo musical, podían hablar en voz baja mientras los ojos decían lo que el protocolo prohibía. La habilidad contaba tanto como la intención. Quien marcaba bien el ritmo mostraba autocontrol y refinamiento, virtudes deseables dentro y fuera del salón. Un tropiezo, en cambio, apagaba el brillo como una frase mal dicha. Elegir pareja era estrategia. Ser invitado por alguien de alto rango elevaba prestigio. Aceptar o declinar podía suavizar tensiones, sellar cercanías o señalar distancia. Las combinaciones encendían rumores que viajaban más allá del salón, y más de un matrimonio empezó con una vuelta bien ejecutada. El baile daba salida segura a la coquetería. En una época en que una declaración directa podía ser peligrosa, los códigos del movimiento permitían que el romance creciera con discreción. Mostrar lo justo para intrigar, nunca tanto como para escandalizar. Así, el salón fue ensayo del amor y, a veces, primer acto de una historia que terminaba en altares. Aunque compartían principios, elegancia, orden y símbolo, las formas variaban por región. La nobleza viajaba por diplomacia, alianzas o torneos, y con ella viajaban estilos. En Italia, cortes como Florencia, Milán y Ferrara prefirieron coreografías intrincadas y tempos más ágiles que los del norte. Maestros como Domenico da Piacenza empezaron a codificar pasos y a escribir manuales, transformando el baile en disciplina formal. Las figuras mezclaban patrones en el suelo con secciones alternadas, lentas y vivaces, reflejando la teatralidad italiana. En Francia, la potencia cultural borgoñona impuso la baja danza como estándar de refinamiento. El estilo francés enfatizaba la gracia sobre la complejidad. Movimientos largos, barridos y un ritmo digno, perfecto para procesiones que abrían los eventos de corte. Inglaterra absorbió influencias de Francia e Italia y las mezcló con tradiciones propias. Mientras los nobles ejecutaban bajas danzas y pavanes importadas, luego se soltaban con encuentros más ligeros donde asomaban bailes de campo,
permitiendo un rostro más juguetón después de las formalidades. La península ibérica aportó sabor propio, marcado por siglos de interacción entre comunidades cristianas, musulmanas y judías. Hubo pasos con zapateo rítmico y uso expresivo de las manos, acompañados por timbres de cuerdas hispánicas tempranas. Estas diferencias no se quedaron encerradas. Los matrimonios reales llevaron maestros extranjeros a nuevas cortes. Las visitas diplomáticas incluían exhibiciones pensadas para impresionar y animaron la adopción de bailes ajenos. Torneos y festivales fueron tierra fértil para el intercambio. Caballeros y damas regresaban a sus tierras con danzas que luego adaptaban a su música y gusto. Al amanecer del Renacimiento, este flujo continuo creó un lenguaje común de baile cortesano que permitía compartir el suelo aún entre reinos distintos, conservando cada uno su acento. Para fines del siglo XV, la tradición cortesana había preparado el terreno de la cultura dancística del Renacimiento. Lo que empezó como necesidad de ordenar la diversión posterior a los banquetes, evolucionó en arte codificado que hilaba música, moda, etiqueta y estrategia social en un espectáculo único. Y no solo dejó pasos, dejó valores. El baile celebró disciplina, control y armonía del movimiento, espejos de un gobierno bien llevado. Cada desliz, reverencia y giro reflejaba la jerarquía y el decoro que sostenían a la nobleza. La baja danza y la pavana no se esfumaron, se transformaron en formas renacentistas que mantuvieron su solemnidad mientras incorporaban figuras más elaboradas. La gallarda, la allemanda y otras favoritas renacentistas nacieron de ese matrimonio medieval entre música y movimiento. Más allá de la técnica, la corte entendió que el baile podía ser diplomacia. El salón fue escenario político donde se insinuaban alianzas, se suavizaban negociaciones y se exponía un cortejo a plena vista. Esta costumbre siguió con monarcas del Renacimiento y el Barroco, que usaron grandes bailes tanto para celebrar como para hacer teatro del poder. El oficio del maestro de danza quedó consolidado. Al entrenar generaciones de nobles, aseguró que la precisión y la elegancia se transmitieran, adaptadas a los gustos cambiantes. Incluso hoy, en recreaciones históricas, la sombra de ese mundo persiste. La procesión lenta de la pavana, el desliz de la baja danza, el murmullo de telas pesadas sobre pisos bruñidos. El legado es más que un repertorio. Es la idea perdurable de que, en el marco adecuado, el movimiento encarna cultura, política y romance al mismo tiempo. La niebla del río nos saca del salón y nos lleva a otra clase de espectáculo, uno de remos, madera tallada y guerra. Primero fue un pulso lejano, un golpe rítmico, hipnótico, thump thump, cientos de remos pegando al agua con sincronía. Luego, siluetas largas emergieron del velo, cascos estrechos cortando la corriente con proas talladas en monstruos, dragones y serpientes de fauces abiertas y ojos pintados que miraban la orilla. Los escudos dorados y rojos colgados a los costados atrapaban la poca luz que atravesaba la bruma y devolvían destellos como advertencias. No eran mercantes, eran naves de guerra. Al frente, dominando la línea, iba el buque insignia. En su cubierta se plantaba un hombre cuyo nombre quemaría la memoria franca durante generaciones. Ragnar Lodbrok, envuelto en pieles, con malla brillando en los hombros y un rostro curtido por tormentas y enemigos vencidos. Sus hombres, raiders veteranos de Dinamarca y Noruega, miraban las riberas con paciencia de depredador. Las crónicas hablarían de alrededor de 120 barcos, cada uno con guerreros armados con hachas, lanzas y escudos circulares. Si era cierto, casi 5.000 hombres navegaban hacia París, joya del reino franco. Se movían como un solo organismo, los remos bajando y subiendo en perfecta cadencia, los golpes resonando como el corazón de una bestia enorme. Las aldeas del Sena se congelaron de miedo al ver pasar los barcos.
Algunos huyeron tierra adentro con lo que pudieron cargar. Otros cayeron de rodillas en oración. Conocían las historias de pueblos ardiendo, ganado sacrificado y personas encadenadas. París, con iglesias, mercados y monasterios repletos de tesoros, quedaba río arriba, protegida por murallas. Para los hombres de esas naves, las murallas no eran freno, eran desafío. Y el Sena, serpenteando hacia el corazón del poder franco, era invitación abierta. Los ojos de Ragnar no se desviaban de la corriente. El asedio no había empezado, pero en su cabeza la ciudad ya era suya. La noticia de las largas naves viajó más rápido que la corriente, llevada por aldeanos y monjes aterrados. Para cuando los primeros tambores retumbaron cerca de los extramuros, los exploradores de Carlos el Calvo habían confirmado lo obvio. No era una incursión menor, era una invasión. El rey, con sus fuerzas dispersas, solo reunió un contingente modesto de guerreros y mercenarios para bloquear el avance antes de las murallas. Eligieron un estrechamiento de río donde las naves debían aminorar. Ragnar conocía las trampas. Cuando varias embarcaciones vararon a propósito, de sus vientres saltaron decenas de guerreros, escudos encastrados en muro de madera y hierro. Detrás, axemen cargaron con armas al sol. El choque fue brutal. Los francos, con malla y lanzas largas, trataron de mantener la línea. Los vikingos pelearon con ferocidad que desbordó al adversario. Gritos guturales en noruego, golpes que partían escudos y filas que empezaron a romperse. Ragnar entró en la refriega y donde caía su espada cedía el enemigo. La formación franca se quebró y cundió el pánico. Algunos huyeron hacia París, esperando refugio tras las puertas. Ragnar no persiguió lejos. El río era la clave y aún faltaban millas para la presa. Al caer la noche, la defensa adelantada había desaparecido. El camino y el Sena quedaban abiertos. La flota se reagrupó con escudos manchados y moral en alto. Primer golpe dado. París quedaba al alcance. La isla del centro, con la catedral de San Esteban y los puentes que domaban los dos brazos del río, parecía fortaleza. Las puertas de madera reforzada y las torres vigilaban los pasos. En la primavera del año 845, esa defensa sería llevada al límite. Ragnar llegó a las bocas de la ciudad con confianza de vencedor. Sabía que le pondrían cadenas a través del agua y torres en los puentes. Su respuesta fue simple: tomar el río, estrangular el suministro y forzar la rendición. Ancló naves en ambos canales, proas río arriba. Envió partidas a tierra para quemar granjas, cortar caminos y destruir barcas. El mensaje era claro: nadie entraba ni salía sin pasar por manos nórdicas. El tráfico del Sena desapareció, reemplazado por siluetas de largos barcos y hombres apoyados en sus lanzas. Dentro subió la tensión. Comerciantes temían por mercancía pudriéndose, los pobres por hambre. Los sacerdotes iniciaron procesiones, rogando por intervención divina. Si los vikingos esperaban, el hambre y la enfermedad harían su parte. Pero Ragnar no era hombre de paciencia infinita. El bloqueo era el paso 1. Mientras aseguraba riberas, mandó exploradores a buscar debilidades. Volvieron con noticias valiosas. Suburbios exteriores sin defensa. La guarnición franca se había replegado a la isla, dejando almacenes y casas vulnerables. En días, columnas de humo marcaron el horizonte. Ragnar saqueó distritos desprotegidos, se apropió de comida, bienes y cautivos. Alimentó al ejército y sembró terror. Cada día de control vikingo sobre el río hacía más débil a París. Al final de la primera semana, el cerco estaba completo. El Sena ya no era la arteria que daba vida, era un muro líquido. Ragnar tenía la llave. El hambre llegó como filo lento. Los almacenes se vaciaron. Los ricos guardaron lo que pudieron. Los pobres formaron filas en monasterios.
Empezaron los rumores de perros cocidos, palomas cazadas y cuero hervido para engañar al estómago. Ragnar reforzó la desesperación con guerra psicológica, desfiles nocturnos de antorchas por las riberas, golpes de escudo, insultos en nórdico que cruzaban el agua y flechas encendidas lanzadas a zonas sin defensa. El sueño se volvió raro y el miedo, costumbre. En el Consejo Franco crecieron las grietas. Unos exigían salida inmediata, otros aguantar refuerzos. Cada día significaba más bocas y menos pan. Los exploradores vikingos vieron guardias cabizbajos y torches que se apagaban. El punto de quiebre llegó en una mañana de lluvia. Desde las torres se vio a hombres de Ragnar descargando provisiones de granjas río arriba. Provocación deliberada. Los líderes ordenaron una salida. Las puertas del margen derecho se abrieron y una columna franca avanzó con lanzas, espadas y escudos de cometa. Al frente, algunos jinetes nobles. Objetivo: golpear el campamento del norte y volver antes de la reacción. Ragnar lo esperaba. Sus vigías dieron aviso, y cuando los francos pisaron el barro junto al río, un muro de escudos ya los recibía. El choque fue estruendo de hierro. Por un momento, pareció que los francos abrían brecha. La caballería dispersó parte de la línea, pero una reserva oculta en arbolado cayó sobre el flanco. Ordenaron retirada, pero el paso estrecho hacia las puertas se atascó. Los vikingos presionaron, cortando a muchos antes del refugio. Al mediodía, las puertas se cerraron con menos defensores dentro. El cerco seguía tan firme como el primer día y la ciudad, más débil. Tras el fracaso de la salida, la ciudad no solo estaba hambrienta, también enferma. Primero fueron unos cuantos soldados con fiebre y articulaciones doloridas. Luego, aparecieron tos dura y manchas en la piel. En pocos días, el mal cruzó de los cuarteles a casas y mercados. El nombre exacto se perdió. Quizá disentería por agua sucia o algún brote traído por roedores. Pero su efecto fue devastador. Las murallas que separaban a París de los vikingos también la encerraban con su propia peste. Familias apretadas en estancias pequeñas compartían aire y migas. Los monasterios, que recibieron a los enfermos, se llenaron en días. Los sacerdotes dieron últimas bendiciones con rostros pálidos. Las campanas repicaron tanto que el sonido se volvió parte del clima. Los hombres de Ragnar también enfermaron aquí y allá. La vida en campamentos a la intemperie no era limpia, pero su organización flotante les daba ventaja. Dormían más separados, podían mover tiendas, cambiar de orilla, ventilar los campamentos y seguir trayendo víveres frescos de riberas lejanas. París, atrincherada y fija, no tenía esas opciones. Dentro crecieron las explicaciones de miedo. Se murmuró que Dios castigaba pecados, que alguien había envenenado pozos, que la presencia de paganos traía maldición. Daba igual qué relato se impusiera. El miedo hacía el trabajo de 100 hachas. La guarnición ya agotada tuvo deserciones silenciosas. Mercaderes cerraron puestos. El acaparamiento floreció como hierba en verano. Los ricos se encerraron. Los pobres rasparon ollas. Desde su barco, Ragnar percibió el cambio. Las torres seguían erguidas, pero el pulso dentro se sentía más débil. Cada tos que cruzaba el agua era para él un recordatorio de que el tiempo corría a favor del que dominaba el río. A finales de marzo, el quiebre fue total. El hambre mordía. La pestilencia se cobraba vidas a diario, y el ánimo de defensa se caía como yeso viejo. La fuerza para romper el cerco no existía, y esperar refuerzos era apostar por el milagro. Quedaba una sola vía: humillarse y negociar. Carlos el Calvo, lejos de la ciudad pero pendiente del desastre que podía arrastrar a su reino, entendió el peso simbólico. Si la joya caía en saqueo, otros centros seguirían y cada jefe del norte se envalentonaría. A regañadientes aceptó abrir conversaciones,
Enviados salieron río abajo con bandera de tregua. Su bote pasó entre filas de naves ancladas. Escudos brillantes los vigilaban desde las bordas hasta que subieron al buque de Ragnar. Allí vieron al hombre que desde hacía años llenaba de miedo las costas francas. Las versiones difieren en detalles, pero la esencia coincide. Ragnar pidió un rescate que pesara en la memoria de los vivos y de los hijos de los vivos. 7.000 libras de plata y oro. No era solo pago, era un símbolo. Los enviados protestaron. Dijeron que el reino no podía reunir tal suma. Ragnar no se conmovió. Pintó con calma lo que ocurriría si rechazaban. La ciudad ardería. Los defensores caerían a filo. Miles marcharían encadenados a los barcos. Señaló para enfatizar. Columnas de humo río arriba. Obras de sus hombres esa misma mañana. El mensaje era directo. O monedas o cenizas. Los emisarios volvieron a Carlos. Hubo discusión furiosa con nobles y clero. Al final, se aceptó. El golpe al tesoro era inmenso, pero perder París era peor. Se ordenó reunir cuanto se pudiera. Monasterios entregaron cálices y custodias. Grandes casas descolgaron joyas y vajillas. El oro y la plata se fundieron en barras y montones de monedas. Cada pieza de metal llevaba una historia. Manos que la habían trabajado, fiestas que la habían lucido, juramentos que se habían sellado en su brillo. Cuando el rescate estuvo listo, los carros bajaron al Sena escoltados. Los sacerdotes susurraron plegarias como si así pudieran endulzar la ofensa. Los vikingos contaron y pesaron sin prisa. Al llegar a la cifra exigida, no hubo ceremonia extra. El tesoro se repartió siguiendo la ley del mar. Los jefes tomaron porciones grandes, los timoneles y guerreros conforme a su rango, y hasta el último remero recibió parte suficiente para vivir años con holgura. Para Ragnar era la victoria completa, no solo riqueza, también la satisfacción de doblegar a un reino sin perder hombres en un asalto sangriento. Había hecho de la ciudad un cofre y de la llave, el río. Llegó el día de marcharse. Las naves, pesadas por el botín, cabecearon suaves en la corriente. Desde las murallas, ojos francos siguieron cada movimiento, temiendo una traición de última hora. Ragnar sostuvo su palabra. París sería perdonada por ahora. El asedio había cumplido su propósito. Antes de irse, ordenó una última escena. La flota pasó en formación cerrada ante la ciudad. Escudos arriba en los costados, estandartes golpeando el viento. Sonaron los cuernos de guerra no como amenaza inmediata, sino como recuerdo. París había doblado la rodilla. Algunos cronistas dijeron que dejó gritar a prisioneros para advertir que volverían si el reino olvidaba la lección del año 845. Al perderse los barcos en los meandros, la ciudad respiró. Las campanas repicaron y hubo procesiones de acción de gracias, pero el sonido fue apagado. El costo había sido demasiado alto, la vergüenza mayor. Carlos el Calvo salvó su capital vaciando cofres en manos de paganos. Ragnar, por su parte, consolidó su leyenda. Subió río adentro hacia el corazón de uno de los reinos más poderosos de Europa. Lo estranguló sin escalar una sola brecha y se marchó cargado de riqueza. Y por todas partes quedó una verdad golpeando como remo en agua quieta. París había sido salvada no por espadas, sino por plata y oro.